Bien, las últimas novedades que tenemos en relación al Plan de Ordenación Municipal de Toledo es el reciente conocimiento de la promulgación de 2 providencias del Tribunal Supremo por las que se procede a inadmitir 2 de los 7 recursos de casación presentados por el Ayuntamiento de Toledo y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra las últimas o recientes anulaciones del Plan de Ordenación Municipal. En principio, estas providencias de inadmisión, estas 2 providencias de inadmisión, digamos, acarrearán otras 5 y supondrán el fin de la vía ordinaria de este tumultuoso procedimiento judicial que afecta a la ciudad de Toledo. Bueno, el origen de este laberinto judicial en el que está, digamos, inmersa la ciudad de Toledo es antiguo, data del año 2011, que es la fecha en la que el Tribunal Superior de Justicia promulga 7 sentencias anulando el Plan de Ordenación Municipal. La cuestión es que esas 7 sentencias anulaban nuestro instrumento supramunicipal no por cuestiones de fondo, sino por cuestiones de forma, dado que por parte del tribunal se entendía que no se había procedido a formular una segunda información pública durante la tramitación del PON en el año 2006, cuando se habían operado modificaciones sustanciales en el documento durante su tramitación. El caso es que tanto el Ayuntamiento de Toledo como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando siguieron ese procedimiento, cumplieron estrictamente lo que establecía la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha, que eximía expresamente de esa segunda información pública. A la vista de esa circunstancia, de que se había anulado un plan de ordenación municipal cumpliendo la ley autonómica, se plantearon por parte de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento de Toledo sendos recursos de casación, alegando que en ningún caso se podía anular un plan de ordenación municipal habiendo cumplido la normativa autonómica y entendiendo que en cualquier caso esa normativa autonómica no conculcaba la normativa estatal, que venía a decir que había que fomentar la participación ciudadana. El Tribunal Supremo hizo caso omiso de esos recursos de casación y confirmó las sentencias del Tribunal Superior de Justicia en el año 2014, y ante esa tesitura el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades promovieron recurso de amparo previo tramitación de incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, solicitando amparo a nuestro alto tribunal, al Tribunal Constitucional, a los efectos de delimitar si realmente tanto Tribunal Supremo como Tribunal Superior de Justicia deberían haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad con carácter previo a la nulidad del planeamiento, en el sentido de analizar si realmente nuestro artículo de la normativa autonómica vulneraba o no competencias estatales a la hora de regular el procedimiento de tramitación de un plan de ordenación municipal. Pero en ningún caso en esta fase del procedimiento judicial se iba a entrar en el fondo del asunto, simplemente la cuestión se centraba en circunscribir si los tribunales tendrían que haberle preguntado al Constitucional con carácter previo o no. Bien. El Tribunal Constitucional finalmente da amparo al Ayuntamiento de Toledo y a la Junta de Comunidades en el sentido de que efectivamente tanto Tribunal Superior de Justicia como Tribunal Supremo debían haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre el precepto autonómico en cuestión. Bien, eso, digamos, provocó un terremoto de información en el sentido de que daba la sensación de que el asunto había terminado y que la administración local, digamos, había ganado el pleito, cuando realmente estábamos en una parte de la batalla, de la guerra en la que estamos, de la guerra judicial. Una vez emitida esa sentencia por parte del Tribunal Constitucional, sentencias en este caso porque son 7, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha plantea la pregunta, en este caso cumpliendo el mandato del Constitucional, sobre si realmente ese artículo 36.2a, párrafo segundo de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha vulnera o no competencias estatales a la hora de regular el procedimiento de la información pública en la tramitación de un plan de ordenación municipal. Pues bien, formulada la pregunta, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la misma en sentencia diciendo que efectivamente ese precepto autonómico vulnera competencias estatales
y, digamos, no tiene la capacidad normativa y competencial para regular, digamos, la exención de ese trámite, ese segundo trámite de información pública ante la existencia de modificaciones sustanciales en el texto. Esto provoca que el expediente y los autos vuelvan de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en congruencia con la anulación de ese precepto autonómico dicta, en buena lógica, nuevas sentencias anulando de nuevo el plan de ordenación municipal. Ante esta tesitura, a principios de este año, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Comunidades presentan recurso de casación al Tribunal Supremo, alegando una serie de motivos de interés casacional, entre los que está, por ser, digamos, una cuestión de actualidad doctrinal, el discutido carácter normativo de los planes de ordenación municipal a nivel nacional, a los efectos de que el Tribunal Supremo, en este caso, pudiera revisar su doctrina o al menos acotar el alcance normativo que tiene un plan de ordenación municipal, no a todo su texto y contenido y procedimientos, sino solo a lo que es estrictamente su parte de normativa y ordenanzas. Y bueno, pues como hemos dicho anteriormente, el Tribunal Supremo no es que haya desestimado este recurso, sino que directamente no lo ha admitido a trámite, y ante esta tesitura tenemos conocimiento que el Ayuntamiento de Toledo se está planteando o presentar incidente de nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, al no haber respondido en la admisión o en la inadmisión, en este caso, alguna de las cuestiones que había planteado en su recurso, por lo que, digamos, no hemos escrito todavía el último capítulo en este laberinto judicial del Pont de Toledo. Bueno, el escenario que tiene la ciudad, si finalmente se culmina la nulidad del plan de ordenación municipal, es la vuelta al Plan General de Ordenación Urbana de 1986, que fue derogado en el momento en que entró en vigor el PON del 2007. Una vez anulado el PON del 2007, cuestión que solo, digamos, acontecerá cuando se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las sentencias de nulidad del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pues a partir de ese momento volvemos a un plan general del año 86 que está, digamos, agotado en el sentido de consumo de suelo urbano no consolidado y urbanizable, y, digamos, las actuaciones más urgentes a acometer es adaptar su contenido a nuestra normativa actual, dado que ese plan general se aprobó conforme a las antiguas leyes estatales, cuando ni siquiera se había producido todavía la descentralización normativa a las comunidades autónomas que se produjo en el año 1997. Inicialmente la administración local tiene previsto un paquete de medidas urgentes para adaptar ese plan general del año 1986 a la situación actual, en el sentido de adaptar sus ordenanzas de urbanización, sus ordenanzas de edificación, incorporar todos los suelos urbanos consolidados que durante todos estos años se han ido, digamos, desarrollando al amparo del PON del 2007, a los efectos de que al menos todas las zonas de suelo urbano consolidado gocen de seguridad jurídica y tengan la posibilidad de desarrollarse con independencia de que con posterioridad se empieza a trabajar en un nuevo plan de ordenación municipal que tendrá que iniciar sus trámites en modo de avance y que culminará, como suele ser en este tipo de casos, en un periodo que rondará los 2 o 3 años. Bueno, respecto de cómo quedan las licencias de edificación y los PAUs en tramitación que se han aprobado al amparo del PON del 2007, esta es una cuestión altamente vidriosa y que requiere de un análisis específico en cada uno de los casos. Como conceptos generales podemos indicar que, dado el carácter normativo de los planes, en este caso del Plan General o del Plan de Ordenación Municipal de Toledo, al tener el rango de norma, todos los instrumentos de planeamiento que se hayan aprobado a su amparo se anulan de forma automática porque, digamos, la nulidad de un plan tiene un efecto de cascada. Ahora bien,
Que todo se anule de forma automática no significa que las licencias que se hayan dado al amparo de bien ese plan de ordenación municipal o bien de determinados PAUs que han obtenido la aprobación definitiva en toda su fase procedimental, plan parcial o plan especial, proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación, digamos, las licencias de edificación tienen un tratamiento diferenciado y si las mismas gozan de firmeza administrativa pueden sobrevivir a la nulidad del planeamiento. Lo que ocurre es que, bueno, el Tribunal Supremo siempre en ese tipo de casos viene a considerar que hay que analizar caso a caso. En cualquier caso, con las medidas que el Ayuntamiento de Toledo quiere adoptar, tendentes a la modificación y adaptación del Plan General del 86 a la situación actual, todas esas licencias que se han concedido encontrarán un amparo normativo relativamente corto en el tiempo para poder, digamos, desenvolverse en principio sin problemas. Las licencias, digamos, tienen un tratamiento, digamos, distinto que lo que podría ser los programas de actuación urbanizadora que están en una fase bien de tramitación o bien en fase de desarrollo. En este caso, la supervivencia de ese tipo de programas de actuación urbanizadora es prácticamente nula y necesariamente todos ese tipo de procedimientos se archivarán, salvo que esté en un escenario muy avanzado y se den una serie de circunstancias que en la ciudad se dan en muy pocos casos. Bien, respecto del pago de los IBIs, que es un tema, digamos, muy manido y muy traído y muy comentado en los últimos años, nuestro criterio es que si finalmente operase la nulidad del plan de ordenación municipal, no se iba a producir o no se va a producir un efecto cascada de devolución masiva de los recibos de IBI por parte de la administración local. Hay que tener en cuenta que cuando el ciudadano recibe su recibo de IBI anual de su vivienda o de su terreno, no está recibiendo una valoración económica que el ayuntamiento le ha practicado, sino que el ayuntamiento se limita a transponer un valor catastral que le es fijado por parte del Ministerio de Hacienda, en este caso por la Gerencia Provincial del Catastro. Todos aquellos propietarios que en su momento, en el año 2008, o en este caso en el año 2007, impugnaron la ponencia de valores catastrales de esos valores que le fueron notificados y que en este momento, casi 10 años después o 10 años después, están todavía impugnando esa cuestión en distintas instancias, bien administrativas o bien judiciales, en ese caso, esos propietarios sí que podrán verse favorecidos por una posible nulidad del plan de ordenación municipal, porque, digamos, han impugnado la matriz del problema, que es la ponencia de valores catastrales. O, en su caso, aquellos propietarios que no recibieron la notificación individualizada de esa ponencia de valores catastrales y han tenido conocimiento de esos valores a través de los recibos de IBI, en ese caso los recibos de IBI que reciben del ayuntamiento sí son impugnables a efectos de atacar su valor y su naturaleza. En ese caso, insisto, los propietarios que hayan recurrido esas liquidaciones podrán verse beneficiados de esta cuestión. Pero claro, todas las liquidaciones de IBI que hayan sido abonadas durante todos estos años por los propietarios de la ciudad, que no hayan sido impugnadas, en principio son actos firmes y consentidos y no les afecta la nulidad del plan de ordenación municipal. Es cierto que en este momento el Tribunal Supremo tiene admitido a trámite un recurso de casación a los efectos de valorar el interés casacional de si es posible o no atacar un recibo de IBI y atacar la naturaleza del bien en concreto, si bien es rústico o es urbano, directamente sin necesidad de haber impugnado previamente la ponencia de valores catastrales. Todavía no tenemos sentencia en ese sentido, pero en principio el impacto económico en las arcas municipales no será tan importante como la gente puede llegar a prever desde nuestro punto de vista, y también habrá que tener muy en cuenta en qué momento se produce formalmente la nulidad del PON,
que esa nulidad tenga efectos erga omnes frente a terceros, que es cuando, insistimos, se publica la sentencia de nulidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Recordemos que el devengo del impuesto de bienes inmuebles es el 1 de enero de cada año natural, si bien luego los padrones municipales se aprueban con posterioridad. Habrá que ver en qué momento, digamos, esa nulidad acontece y, en todo caso, tendremos que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre estos incidentes de nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, en este caso la tutela judicial efectiva, que el Ayuntamiento parece que tiene la intención de plantear. Y veremos a ver también si después de esas resoluciones del Tribunal Supremo ante estos incidentes, el asunto termina ahí o bien la Administración decide continuar el siguiente paso, que podría llegar a ser el planteamiento de un recurso de amparo ante la inadmisión de los recursos de casación últimos que se han presentado, como hemos comentado anteriormente. Bueno, espero que con estas pequeñas notas hayamos podido generar algo de luz en este tumultuoso y conflictivo asunto que es el Plan de Ordenación Municipal de Toledo. En Sánchez Garrido Abogados somos especialistas en materia de urbanismo y si usted tiene algún tipo de problema relacionado con esta cuestión, sin duda merecerá un análisis específico y seguramente podamos dar una solución y podamos ayudarle en el conflicto que usted tenga en ese momento.